Bienvenidos a Es Real, este programa en el que juntos aprenderemos a tener una relación con Dios sencilla, que podamos conocer ese Dios cercano, ese Dios papá, al que le podemos hablar con confianza y con el que podemos establecer una relación de intimidad. En nuestro primer programa estábamos hablando de la conversión, estábamos hablando de ese cambio de naturaleza que nos motiva, como cuando nos enamoramos, a tener un cambio de comportamiento, pero es un cambio genuino que se va dando a partir de la relación personal con Dios y de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sin embargo, si estamos hablando de conversión, también es muy importante hacernos una pregunta, y esa pregunta es, bueno, ¿yo soy creyente o soy simpatizante? Y para eso le cedo la palabra a Pablo Velázquez, que como siempre nos acompañará con todo su conocimiento teológico, y no solo con su conocimiento, sino con la experiencia de vida. Para que tú nos expongas a la luz de la palabra de Dios, Pablo, ¿qué significa ser creyente y cómo se diferencia de ser simpatizante? Miren, esto es fundamental. Durante mucho tiempo he hecho la siguiente observación, y es que parece que a algunas personas la fe parece cargarles, parece como pesada. Una fe que es difícil de seguirle el paso, cumplir ciertas tareas. Y hay otros que simplemente ven la fe y van caminando tranquilamente en la vida, y vemos que esas personas van dando unos frutos en paz, vemos que esa vida va siendo transformada, que todo parece como dárseles de una manera diferente. Es esta fe de la que les quiero hablar. Cuando tú crees, vives aquello que crees, encarnas lo que crees, pero lo vives de una manera completamente natural. Yo no he visto a un gato, por ejemplo, esforzándose en ser gato. Los gatos hacen cosas de gatos. Si tú le arrojas una bola de hilo o de estambre a un gatito, yo he tenido gatos en mi casa, ellos simplemente saben hacer lo mejor que saben hacer, que es ser gatos, y van a jugar con eso. Y se supone que actúan conforme a esa naturaleza, porque lo son. Y no tienen que creer que lo son. Yo no he visto un gato preguntarse, oye, ¿yo seré gato o no? O yo no me levanto todos los días en la mañana a preguntarme si soy hombre o no soy hombre. Yo tengo una identidad y vivo conforme a esa identidad, porque es lo que soy. Es algo natural, es una consecuencia natural de lo que soy. Y eso ocurre también en la fe. Cuando yo creo, vivo la fe conforme esa nueva naturaleza como una consecuencia natural. ¿Y cuál es la consecuencia natural que dice Dios que hemos de vivir nosotros? Dice, pues pondrás manos sobre enfermos y enfermos sanarás. Dice que tendremos sueños, dice que tendremos visiones, dice que tenemos paz. Cuando yo creo, tengo paz. Cuando yo simpatizo, carezco de paz. Cuando yo simpatizo, finjo como si fuera sin serlo. O sea, sería como fingir ser gato sin serlo. ¿Y qué pasa cuando tú llevas mucho tiempo caminando, pero a la vez estás fingiendo? Es decir, que estás simpatizando, pero ¿qué ocurre en tu interior? Te desgastas. Y por eso tu fe no antoja a otro. Entonces tú dices, pero yo quiero hablar y quiero que mi hijo se convierta y quiero que mi hijo vaya a misa, quiero que mi hijo vaya al culto. O si mis padres creyeran como yo creo. Oye, espera, detente un momento allí y piensa, verdaderamente ellos no están creyendo porque yo estoy simpatizando o yo estoy viviendo esa nueva naturaleza. Porque cuando tú vives esa naturaleza, los demás, tarde que temprano, se van a enterar de que algo diferente tienes tú. Eso ocurrió en mi familia. No fue fácil al principio. Yo estuve en una búsqueda espiritual por mucho tiempo, así que tenía un rabo de paja enorme, inmenso. Entonces, cuando comenzaron a ver ese cambio en mí, seguramente se pudieron haber pensado, y no les juzgo,
Pablo debe ser que está en otra religión, en otra secta, en otro grupo. Pero no. Mira que poco a poco, cuando esa conversión, esa naturaleza, esa fe, ese creer por la naturaleza e identidad que estás experimentando, empieza a llegar a ti, te cuento algo. Los demás se van a inquietar por tu manera de vivir. El que cree, motiva. Y si no, pregúntenle al Maestro Jesús. Cuando Él caminó sobre la tierra en su ministerio público, antojaba, porque su identidad se manifestaba. ¿Y de qué manera? En sus obras. Hacía milagros, sanaba, y lo hacía de manera natural porque Él no se podía negar. Cuando caminamos creyendo de verdad, vamos a caminar una vida cristiana en reposo. ¿Y qué es ese reposo? Los judíos le llamaban shalom, nosotros le llamamos paz. Y esa paz, ¿sabes? Te haré un secreto para que encuentres ese punto medio, para saber si quizás estás simpatizando un poco y no estás asumiendo tu verdadera identidad de cristiano, de creyente. ¿Y sabes cuál es ese punto? Es qué obras estoy manifestando. ¿Tengo paz? ¿Me siento cargado con lo que hago y con la fe? ¿O siento que esto simplemente se me da de manera natural? Si tú sientes que la fe es pesada y no puedes contagiar a otros, pregúntate, simplemente reflexiona, ¿creo o simpatizo? Porque el que cree puede transmitir esa naturaleza y los demás, créeme, que lo van a ver. Y así no vas a sufrir por aquellos que no creen en el Dios maravilloso que tú crees. No sufras por eso. Más bien sé quién estás destinado a ser en el Evangelio. Dios tiene cosas maravillosas para ti. Dios tiene un propósito. Dice que te entretejió desde antes de haber fundado al mundo. Y si Él te entretejió, es para que tú puedas hacer cosas maravillosas y contagiar a otros. Eso es lo que he visto en este tiempo. 20 años de ver a un Dios que quiere extenderse a los demás. Y por eso es importante, Manuela, que hablemos de este tema y que nuestros televidentes se hagan la pregunta, ¿creo o simpatizo? Además, porque la relación con Dios, tú te vas a dar cuenta de esa respuesta de si creo o simpatizo conforme a la intimidad que tengas con Dios, conforme a cómo tú percibas esa relación, si realmente la tienes o no, o simplemente te has reducido a tener una fe donde hay una devoción, donde hay un decálogo, donde hay un manual, pero no hay experiencia. Y ahí era cuando nos hablabas en el anterior programa de esa experiencia de conversión donde hay un encuentro y ahí comienza mi transformación. Ahorita, Pablo, vamos a tener un testimonio de alguien que pasó de tener una fe muerta, una fe transmitida por tradición, por misericordia de Dios, porque también esa fe transmitida por tradición es muy importante y genera ciertas bases, pero pasó a tener una experiencia y hoy vive en su cotidianidad, en su día a día, viviendo los principios del Evangelio y le funcionan. Y le funcionan, así que los esperamos para que conozcamos ese testimonio y ya nos vemos.